Cuando vos movilizás tu operación a un contexto digital, el dato se vuelve un valor diferencial. Y muchas pymes operaban en un modelo de decisión más basado en intuición y hoy han evolucionado a encontrar en los datos indicadores que le permiten tomar mejores decisiones para reducir costos, para mejorar su estrategia de precios, para entender dónde está el nicho de oportunidad, dónde están sus potenciales clientes. El tercero que también se refleja en este estudio tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? 75% de las pymes de Latinoamérica comprende que en este contexto de transformación digital y en este contexto mundial, proteger a sus colaboradores que están permanentemente en línea por esto del trabajo híbrido y a sus datos se vuelve una estrategia primordial. Bienvenidos a Microsoft LATAM Podcast. Mi nombre es Olivia Goldschmidt y les cuento que hoy tenemos un episodio fundamental para el desarrollo de nuestra región, para el desarrollo económico particularmente de nuestra región. Vamos a hablar del crecimiento no solo en pequeñas y medianas empresas, sino con lo que respecta a potenciar a emprendedores para lograr recuperarnos de los efectos de la pandemia que definieron los últimos años. Está acá con nosotros Diego Beckerman, gerente general para pymes y clientes corporativos en Microsoft Latinoamérica, para contarnos un poco acerca de los desafíos y oportunidades del sector, cómo la tecnología cloud puede ayudar a desbloquear un nuevo nivel de crecimiento, eficacia y resiliencia. Recuerden que el video del episodio está siendo grabado y puede verse en YouTube. Diego, ahora sí, gracias por venir. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás vos? Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Lo mismo digo, qué bueno que hayas venido. Así que vamos a arrancar de lleno con una pregunta un poco macroeconómica. Pero según la edición más reciente del informe de perspectivas económicas, ¿no?, que publica el Banco Mundial, la economía está en un proceso de desaceleración, ¿no? Después del repunte que se registró en el 2021, consecuencia de algunas nuevas amenazas derivadas de las variantes del COVID, la inflación, la deuda, la desigualdad de ingresos, podría poner en peligro de alguna manera la recuperación de economías emergentes y desarrollo. Un poco de números, se espera que el crecimiento mundial se desacelere notablemente del 5,5% en 2021 al 4,1% en 2022 y al 3,2% en 2023. ¿Qué implicancia tiene esta situación para las pymes? Bueno, antes que nada, la situación global afecta a las pymes en todos los países del planeta, pero como vos bien dijiste, las regiones emergentes y las poblaciones vulnerables tienen un impacto más profundo. Ahí es donde vemos dos variables importantes en Latinoamérica. La primera es el rol que juega la pyme en la economía local y la economía regional y la importancia que tiene el ecosistema que genera y fomenta la pyme y cómo sirve a grandes cadenas de suministro. El primer desafío que va a tener la pyme, por supuesto, es el acceso a capital, el acceso a financiación, pero al mismo tiempo la pyme tiene que buscar encontrar cómo diferenciarse. Y en general las pymes latinoamericanas han encontrado oportunidades en contextos de crisis de diferenciarse de otras compañías en el mundo para acceder a los mercados globales, en la búsqueda de eficiencias y acceso a clientes de escala. La tecnología en este contexto va a ayudar a las pymes de Latinoamérica y está ayudando hoy a las pymes de Latinoamérica en ambas dimensiones. La primera es cómo trabajar en la productividad y la eficiencia de sus procesos, cómo usar los datos, cómo maximizar o reducir los costos a través de integrar sus cadenas de valor, a través de usar los datos, a través de beneficiar a los empleados y a sus colaboradores con el trabajo híbrido y al mismo tiempo darle herramientas para acceder a los clientes por fuera de su impacto más cercano, local y regional y expandirse por fuera de su territorio. Al mismo tiempo, la pyme en Latinoamérica juega un rol de inclusión laboral y de fomentar el emprendimiento, que en estos contextos de crisis, la creatividad puesta al servicio de cómo resolver algunos de los problemas globales fomenta en Latinoamérica la creación de más emprendimientos que, apoyados en tecnología, pueden crecer en forma más acelerada, sorteando algunos de estos desafíos. Excelente. Entonces tenemos como algunos de estos procesos de diferenciación que se dan por pensar en grande, ¿no? Por poder pensar
problemáticas y soluciones a nivel global y además el uso de la creatividad. ¿Qué es lo que le falta entonces quizás a las pymes latinoamericanas para verdaderamente hacerse un lugar más importante en el resto del mapa del ecosistema pyme a nivel mundial? Más que le falta, yo diría que los emprendedores y las pymes latinoamericanas que se hacen un lugar, creo que hay que pensar en escala de la siguiente manera. Vos sos una pyme en el interior de cualquier país de Latinoamérica, vos querés pensar más allá de tu ciudad, ¿no? Querés irte a la provincia, al estado, querés volverte alguien que pueda servir a nivel nacional y a veces, por supuesto, a nivel internacional, en la región o inclusive por fuera de la región. Los emprendedores y pymes más maduras que han logrado salir exitosamente se han mostrado con mucha claridad en poder responder en qué negocio están y cómo se diferencian de sus competidores, ya sea grandes compañías o pequeñas, medianas compañías de otros países del mundo o de la región. Entonces, esa diferenciación, una cultura bien afirmada, ¿no? Un dueño o un director ejecutivo que tiene una cultura que incluye a sus colaboradores, que piensa en el bienestar de sus colaboradores, que trata de preparar a su equipo y prepararse a través de nuevas capacidades para entender cómo la tecnología los puede beneficiar y tener obviamente un esquema de costo-beneficio, de productividad y de efectividad del uso de las distintas herramientas. Podría decirte que la tecnología los favorece en tener esa flexibilidad para adaptarse a los cambios, para entender cómo servir a sus clientes en modelos más personalizados y diría que cómo usar los datos en pos de su negocio. Hemos visto que emprendedores y pymes en Latinoamérica se han diferenciado por el uso efectivo de sus datos para encontrar oportunidades de negocio. Excelente esto del uso efectivo de sus datos, sobre todo porque 9 de cada 10 pymes considera que la pandemia propulsó la transformación digital de su operación. Así por lo menos lo revela el estudio El impacto del COVID-19 en la cultura y operación de las pymes de Latinoamérica que Microsoft desarrolló junto a Edelman. Otros países de la región obtuvieron números similares. ¿Qué quiere decir esto para nuestra región? Bueno, el estudio lo que refleja, y te diría que cuando vos hablás con la pyme, lo que te dice es, la pandemia nos impactó, pero al mismo tiempo nos enfrentó con desafíos que tal vez estábamos escapándole. Claro. Y el contexto actual los sigue enfrentando con esos desafíos. ¿Y cómo la tecnología los ayudó? Digo, ninguna pyme y probablemente ninguna organización del planeta se imaginaba un contexto de trabajo híbrido, donde los colaboradores iban a poder elegir en pos de su bienestar personal cuándo ir a la oficina, cuándo no ir a la oficina y tener equipos que iban a empezar a estar distribuidos. La tecnología, por supuesto, contribuye a que esa colaboración híbrida se pueda hacer de manera efectiva y hoy nos parece algo más que natural, algo que hace 2 años parecía prácticamente imposible. Las pymes han adoptado esas herramientas en un modelo masivo, ¿no? Eso les permitió a las pymes también convocar talento que ni siquiera está en su país o en su ciudad. Entonces encontrás muchas pymes que han entendido la diversidad del talento para expandirse por fuera de su área original y llegar a otros territorios trayendo colaboradores de distintos países del mundo, trayendo colaboradores de distintas nacionalidades, generando alianzas con otras empresas, ya sea grandes compañías que los integran en sus cadenas u otras pymes que de otro modo no podrían haber hecho por este espacio de liberar en el lugar en donde estás sin tener que pensar que ese es el lugar donde vas a trabajar necesariamente. El otro tema que te ha enfrentado es el uso de los datos. Cuando vos movilizás tu operación a un contexto digital, el dato se vuelve un valor diferencial. Y muchas pymes operaban en un modelo de decisión más basado en intuición y hoy han evolucionado a encontrar en los datos indicadores que le permiten tomar mejores decisiones para reducir costos, para mejorar su estrategia de precios, para entender dónde está el nicho de oportunidad, dónde están sus potenciales clientes. El tercero que también se refleja en este estudio tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? 75% de las pymes de Latinoamérica comprende que en este contexto de transformación digital y en este contexto mundial, proteger a sus colaboradores que están permanentemente en línea por esto del trabajo híbrido y a sus datos
se vuelve una estrategia primordial. Y el 25% de las pymes de Latinoamérica dice haber sufrido algún tipo de vulnerabilidad sobre sus datos o sus colaboradores. Entonces, el tercer área de foco, yo diría que ha traído la pandemia y la transformación digital, tiene que ver con invertir en la ciberseguridad para tener una estrategia sustentable en el largo plazo. Hablamos muchísimo de ciberseguridad en este y otros episodios del podcast. Es un tema recurrente, sobre todo porque algunos dicen que hasta una próxima pandemia podría llegar a darse en el sentido de algún tipo de evento global que afecte a todos. Podría llegarse a darse en el área de la ciberseguridad. Ahora, volviendo con respecto a la transformación digital y el uso de los datos de las pymes, el 56% de las pymes, tenemos este dato, ha desarrollado aplicaciones tecnológicas propias. ¿Qué recomendación se te ocurre que podrías darle a una organización que está empezando a pensar en el desarrollo de una app? Bueno, es interesante este punto del desarrollo de aplicaciones de pymes. Hoy tenés herramientas disponibles para que el usuario, ¿no? Alguien que no tiene necesariamente conocimientos técnicos, yo hablaba en una de las preguntas que vos me hacías de cómo enfrentar las crisis, en reentrenarnos, ¿no? En que las pymes y sus colaboradores y cada uno de nosotros tiene que estar todos los días adquiriendo nuevas capacidades. Hoy es muy simple para cualquiera de nosotros que no tiene una formación técnica desarrollar aplicaciones u herramientas que optimicen los procesos y utilicen mejor los datos con distintas, llamémosle, plataformas o formatos que nos permiten, sin saber codificar, ¿no? Desarrollar estas aplicaciones y empoderar de alguna manera al usuario a decir, mira, quiero resolver esto, ¿no? Tengo que mejorar el seguimiento de mi cadena logística de exportaciones y no tengo necesariamente una herramienta de tecnología para hacerlo. ¿Cómo puedo, con la inversión que ya tengo hecha en sistemas de tecnología, usar este tipo de soluciones para desarrollar aplicaciones que me integren los datos y me expongan información que hasta hace unas semanas no tenía? Entonces, para la pyme, sobre todo, no necesariamente tener que pagar ese costo de tener que adquirir tecnología, sino que usar las plataformas que tienen, todo por supuesto residiendo en la nube, con un costo más basado en el consumo, es una solución de mucho interés que estamos viendo en las pymes en Latinoamérica y de mucha adopción también, ¿no? Perfecto. Hablábamos antes acerca del trabajo híbrido. ¿Y qué pasa entre como esta mezcla entre la presencialidad y la virtualidad? Con respecto al panorama o el escenario que conoces de las pymes, ¿cómo pensás que deberían ir a buscar ese balance entre un trabajo que no sea ni 100% remoto ni 100% virtual? ¿Dónde está ese punto de equilibrio? Bueno, yo creo que cada pyme y cada uno de nosotros tiene que entender cuál es su punto de equilibrio. Creo que hay un tema importante para nosotros como parte de la economía y de la sociedad que tiene que ver con entender los límites, ¿no? Y cómo estamos más que en un modelo de balance, en un modelo de integración. Claro. Porque hoy lo que nos pasa es que nuestro día no necesariamente es o tiene la estructura que tenía en el pasado, sino que hay una mezcla entre el tiempo que vos usás para vos en términos personales, para poder ocuparte de tu familia, de tus quehaceres y entregar los objetivos que tiene que ver con tu trabajo. Creo que hay una evolución cultural que se ha dado, se está dando y se tiene que profundizar en las pymes, en entender cómo cada uno de sus colaboradores, dependiendo del rol, tiene que usar la presencialidad donde tenga un valor diferencial para esa empresa o para el colaborador y encontrar dónde el trabajo remoto tiene valor y en qué momentos. Lo que necesitamos son plataformas de tecnología y una cultura que se adapte a comprender en forma flexible que vamos a tener reuniones donde personas van a estar en forma presencial y personas van a estar en forma remota. El mayor desafío de adaptación cultural, en mi criterio, tiene que ver con este modelo híbrido, con salir del contexto de que todo es remoto, a entender, te diría que hasta los acuerdos de cómo tener una conversación, cómo tener una discusión en una mesa de 6, 8 personas, donde te podés encontrar en una pyme que 5 de esas personas están
en la oficina, una persona está en el depósito, 2 personas están viajando, una está visitando un cliente y tienen que poder colaborar y tomar decisiones. La tecnología facilita estos escenarios, la cultura es la que termina de determinar la efectividad o no de ese escenario en una pyme o en una gran compañía al mismo tiempo. Con lo cual verás que también los desafíos de una pyme son bastante parecidos a los de una compañía de mayor escala, sí. ¿no? Le pedimos a la presencialidad ese valor agregado y hablábamos recién acerca de como la dificultad de transicionar a ese formato híbrido. ¿Por qué pensás que la cultura es quien va a terminar de determinar cómo se da esta situación? ¿Puede ser algo que se aprenda o que ya viene formado por la organización? Yo creo que se tiene que aprender. O sea, cuando teníamos conversaciones en medio de la pandemia, yo hablaba que la pandemia fue una prueba sobre si la cultura de las organizaciones estaba escrita y se volvía real o no. Creo que las pymes han demostrado haber superado la crisis que les puso la pandemia basado en la evolución cultural. ¿Por qué digo que esto va a ser determinado por la cultura? Porque si vos no tenés una cultura inclusiva, abierta, donde uno pueda expresar lo que necesita, lo que vas a encontrar es gente que no va a estar contenta con su balance. Una persona que no está contenta no va a hacer bien su trabajo, no va a traer lo mejor de sí mismo. Y si vos no le permitís a las personas esta flexibilidad de, mira, hoy me toca estar en mi casa porque, ¿no?, alguien viene a arreglar algo a mi casa, o porque tengo a mi hijo enfermo, o porque tengo que ocuparme de mi perro, o lo que fuera, esa persona va a tener miedo a perderse algo si vos no le das esa plataforma híbrida. Claro. Y lo que vas a producir es una fricción que creo que es en este momento absolutamente innecesaria. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite que esa reunión suceda igual, cosa que en el pasado probablemente no. Y todos nosotros hemos atravesado ya esta pandemia. Lo que la pandemia nos dio es un lugar común. Ahora la diversidad de... Antes vos podías decir, bueno, alguien que tiene que ocuparse de cosas en su casa, tiene un familiar y demás, tal vez quien no pasa por ese proceso no puede tener la empatía de lo que esa persona está atravesando. Todos los seres humanos del planeta, sin importar a qué nos dedicamos, tuvimos que operar en un formato remoto en algún momento en los últimos 2 años. Entonces, esa empatía hoy para mí ha evolucionado. Las compañías que no puedan ver eso, yo creo que van a tener un desafío importante en el futuro. De vuelta, sean emprendedores, sean pymes o sean compañías de mayor escala. Buenísimo, hablábamos esto de tanto la empatía, la comunicación, el liderazgo, lo que llamamos así como genéricamente habilidades blandas, por ponerle un título. ¿Cómo pensás que se da qué importancia tienen este set de habilidades blandas a la hora de salir a buscar talento nuevo? Yo diría que es más determinante inclusive que las habilidades duras. Ah, tanto. Sí, porque yo creo que hay una habilidad que tiene que ver con la curiosidad y las ganas de aprender, que es absolutamente irreemplazable por una habilidad dura. Cualquier colaborador que tenga desarrollada su apetito por aprender, antes hablábamos de plataformas que nos permiten desarrollar aplicaciones sin código. Quien tenga el apetito por aprender claro, va a poder hacerlo, sin necesariamente probablemente tener una habilidad dura que tenga que ver más con poder codificar. Quien tenga una habilidad blanda va a ser capaz de operar en un equipo en forma más integrada, y si vos tenés que contratar tecnología de tercero o de un proveedor, va a poder colaborar en ese formato de equipo. Quien tenga la flexibilidad, la resiliencia, la empatía como habilidades, va a poder conectar en un modelo híbrido en un modo mucho más efectivo. Quien tenga esa curiosidad va a poder entender que una pyme que nació en Venado Tuerto, en Belo Horizonte o en Barranquilla puede colaborar con colaboradores que de repente están abriendo una oficina en Cuernavaca, y entender que la cultura de esa persona es diferente, que está en un uso horario diferente, que su dinámica del día es diferente. Entonces, si vos querés expandir tu impacto y no tenés, diría principalmente, las ganas de aprender, la empatía y
las ganas de colaborar en equipo, vas a tener una gran dificultad en evolucionar como individuo. Las compañías, de vuelta, sin importar el tamaño, que no se preocupen por tener talento que cumpla con estas características, van a tener desafíos en evolucionar al mismo tiempo. Excelente. Déjame volver por un minuto al tema de ciberseguridad. Vos que conocés un poco la cocina o la trastienda de las pymes, ¿qué conversaciones estás teniendo al respecto con estas organizaciones en lo que respecta a la protección de datos? Las conversaciones son bien interesantes. Muchas veces lo que pasa, como todo, es que se da un caso que se destaca en un país, ¿no? Un banco o una compañía que maneja información de consumidores en general. Alguna vulnerabilidad, estamos hablando. Sufren alguna vulnerabilidad y eso pone en mayor alerta al ecosistema. Si no, obviamente esto se da si algún colega o alguna otra pyme le pasa algo, cosa que todo el tiempo, todos los días escuchamos. Pero en general, lo que se da en los ecosistemas locales o regionales es cuando alguna compañía más grande, de mayor impacto y escala, sufre esta vulnerabilidad. Las pymes hoy también pueden acceder a soluciones que tienen un formato más adecuado a ese tamaño de organización, como todas las soluciones de tecnología, que pueden pagar por consumo y demás. Entonces, lo que hay es un apetito por comprender qué necesito hacer. La primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo me tengo que proteger? Hay temas que no tienen que ver con la tecnología, que tienen que ver con procesos, ¿no? De, bueno, cómo cuidas tus contraseñas, cómo educas, de vuelta, volviendo al punto de reentrenar, cómo reentrenas a tu gente para entender dónde puede haber un email que esté haciendo phishing, dónde puede haber un uso de exposición innecesaria de información privilegiada en redes sociales, cómo compartir información con terceros. De vuelta, las pymes son parte de un ecosistema, están todo el tiempo operando con compañías que son independientes a ellas, qué compartís, qué no compartís. Entonces, vuelvo a decir, hay un componente de tecnología y un componente de cómo opera esa pyme, incluyendo, te diría, hasta volviendo al punto de cultura. La seguridad de tu casa, la seguridad de tus valores personales, la seguridad de tu familia es algo innegociable. Las pymes están empezando a comprender, y los colaboradores de las pymes están empezando a comprender, que la seguridad de los datos también es algo innegociable, porque el valor que tiene para ellos cómo movilizarse en este ámbito digital hoy es determinante para el éxito de su negocio. Totalmente. Innegociable. Me quedo con esa palabra como palabra clave. Y la verdad, muchas gracias por las respuestas. Hemos hablado un poco de todo. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte si tenés algún consejo para la audiencia. ¿Algún consejo para la audiencia? Yo diría, lo más importante para mí en una pyme tiene que ver con esto de tener claro en qué negocio quiere estar, cuál es su valor diferencial para sus clientes, para sus consumidores, para sus colaboradores y para su ecosistema. Esa claridad después se traduce en cultura y en las decisiones que toman todos los días. La tecnología es solo una herramienta para potenciar a los colaboradores y a esa organización para, diría, realizar sus sueños y sus más grandes aspiraciones. Excelente, Diego. Bueno, muchísimas gracias de vuelta por las respuestas. Hablamos de pymes, de emprendimientos, de cultura, de ciberseguridad, de talento, de capacitación. Hemos hablado acerca de cómo la tecnología y los datos y la protección de esos datos van a ser claves en este nuevo escenario, ¿no? De quizás un capital restringido, pero al mismo tiempo de muchísimas posibilidades y oportunidades de crecimiento. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad está ahí enfrente de nosotros. Esto fue Microsoft Latam Podcast. Recuerden que pueden ver este episodio en YouTube. También tenemos el video de toda la conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias.